Bienvenido a La Semilla Podcast. Siguiendo con el estudio de Efesios, y bueno, la semana pasada estábamos estudiando el versículo 4, ¿no? Que está muy interesante. ¿Cómo está, hermana Betty? Feliz, muy contenta de poder compartir con nuestros oyentes, con nuestros seguidores, el libro de Efesios. Sí, un libro bien interesante, se está poniendo cada vez más interesante. Más ¿no? Interesante, muy profundo. Sí, bastante. Y en esta oportunidad, en este día, yo quería aún enfatizar, Juan, el tema acerca de la elección. Me gustaría mucho que esto fuese bien aclarado para que no hubiera duda cuando nuestros seguidores escuchen y cuando las personas que tienen a veces un problema, no ha sido bien enseñada, no ha podido entender muy bien esto, pueda tener una seguridad acerca de la elección de Dios. No solo para él, sino para que enseñe también a otros. Claro. Porque esa es la idea, ¿no? Claro. Que uno enseñe, aprenda y enseñe a otros. Claro, entonces, la semana pasada hablábamos de esto de la elección, ¿no? Hemos enfatizado bastante de todo lo que es la elección, de que no amerita de que uno sea salvo necesariamente. Sí. Y bueno, hay que aclarar algunas cosas más aquí. El versículo 4, en la primera parte dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo. Eso es Dios que está haciendo eso. Dios nos escogió en Cristo. Ahí dice, ¿cuándo es que Dios nos escogió? Dice, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Eso es una cuestión también de fe para creer, ¿no es, Juan? Porque nosotros tenemos poca edad, pero el mundo ya tiene bastante años, ¿no? Claro, muchísimos años más. Pero aquí está diciendo que fue antes de la fundación del mundo. Desde toda a eternidad, nosotros não podemos mensurar, não podemos imaginar, não podemos calcular o que é isso, né? Assim, com nossa mente humana. Claro, es algo, estamos hablando de mucho tiempo atrás, de una magnitud de tiempo muy grande, ¿no? Sí, y esto para aclarar, Juan, que el tiempo existe para nosotros. Claro, pero para Dios no. Por eso es muy complicado para quien tiene una mente humana, una mente carnal, pero para nosotros que hemos creído en Cristo, nosotros creemos esto por la fe, que nosotros hemos sido escogidos desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Y por ende, de manera soberana, independiente de cualquier mérito o virtud que cualquier persona pudiera tener, Dios nos escogió en Cristo, en Él. Aquí no se trata de méritos. Aquí no se trata de posiciones sociales. Ninguna obra, ni a dónde yo pueda llegar aquí en esta tierra, no me va a dar esa... No depende esa elección de eso. Fue por la voluntad soberana de Dios que hoy estamos aquí. Claro. Que hoy estamos proclamando esto, enseñando esto. Nosotros já habíamos sido escolhidos desde a fundação do mundo. Isso temos que entender. Isso está no versículo 3. Aqui no versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Padre de nosso Senhor Jesucristo, que nos bendijo com toda a bendição espiritual em los lugares celestiales em Cristo. Todo é em Cristo. Hemos sido elegidos por la voluntad soberana de Deus, pero en Cristo.
Por la elección soberana de Dios, quienes son salvos fueron criados, colocados, colocados en unión eterna con Cristo, antes mismo que el mundo existiera, antes mismo que el universo fuese creado. O sea, ya estábamos en los planes de Dios. Sí. O sea, nosotros ya estamos ahí. Ujú. Claro, ya estábamos en los planes de Dios. O sea, pero eso no quiere decir que Dios, como ya hemos dicho antes, ¿no? Que Dios haya escogido ciertos planes. No. Es porque él ya sabía que un día íbamos a creerle a él. Y ese era su plan, ¿no? Sí. Ese era su plan. Entonces, eso más bien nos llena de alegría de que nuestra historia ya Dios la sabe, ¿no? Y ya sabe cómo va a hacer todo, y por eso es que Dios ya tenía en sus planes todas las cosas. Todas las cosas. Eso es maravilloso. O sea, nos da tranquilidad a nosotros, ¿no? Porque sabemos que no depende de que mañana pase algo, o de que tal vez hasta nosotros mismos muchas veces puede ser que mañana podamos pasar por una crisis de fe, podamos crisis de identidad, muchas cosas, ¿no? Que puedan pasar, pero Dios ya nos tuvo en sus planes y ya Dios sabe que, sí, ¿no? Nos va a sostener, ya estamos colocados. Claro, ahí, ¿no? como dice en Hebreos, que en Cristo se sostiene todo, Él lo sustenta todo. Aunque la voluntad del hombre no es libre en el sentido imaginado por muchas personas, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que hay muchas personas que enseñan que el hombre no tiene libre albedrío. Claro. Muchas personas piensan así. Pero ¿qué es el libre albedrío? Tengo una definición aquí. Es la habilidad para efectuar una decisión no forzada entre dos o más alternativas. Claro. Eso es libre albedrío. De eso estaba me refiriendo. Cada ser humano sí tiene una voluntad propia, y se trata de una voluntad que es reconocida con claridad en todas las escrituras. Las escrituras muy claras en cuanto al libre albedrío. Claro, o sea, ahí Dios, por ejemplo, nunca obligó a nadie, ¿no? Jesús predicaba, pero nunca obligaba a nadie. No, él predicó la palabra, llamó a los que estaban ahí, pero pocos fueron los que le siguieron, ¿no? Incluso, como ya habíamos hablado, llamó a 12 discípulos, y no todos fueron salvos, ¿no? Porque tenían libre albedrío. Muy bien. Aparte de Dios, la voluntad del hombre es cautiva del pecado. Claro. Eso es real. Tiene libre albedrío, pero él está en pecado. Y eso también depende mucho de nuestras decisiones. De lo que vamos a hacer, ¿sí o no? Claro. Pero él, de todas maneras, está en capacidad de escoger a Dios, porque Dios ha hecho posible tal elección. Aún cuando Dios me encontró, ¿dónde estaba? En pecado. ¿Cómo fue que Dios te encontró? ¿Cómo estabas? En pecado. En pecado. Claro. Pero eso, aún así que nuestra voluntad es cautiva del pecado, aún así tenemos la capacidad de tomar la decisión de seguir a Cristo. Hemos tomado la decisión. Claro, ha sido nuestra decisión. Nuestra decisión, seguir a Cristo, pero nuestra voluntad estaba cautivo por el pecado. Por el pecado. Mas solo para que tú veas que es el hombre que tiene que hacer, porque Dios ha hecho posible, aunque el pecado domine el hombre, Dios ha dado esa facultad, ese poder para el hombre, saber decidir. Y esto elimina esa historia de predestinación. Claro, entonces no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El que yo
ya mi futuro esté determinado, Dios lo haya preparado, ¿no? No es así, sino que una cosa es que Dios sepa que va a pasar y otra cosa es que Dios haga que pase esas cosas. Muy bien. Eso es muy claro en San Juan 3:16, ¿no? Que es un versículo, es el versículo clave, ¿no? De la Biblia, San Juan 3:16. También tenemos San Juan 11:26 y no vamos a leer, ¿no? Los hermanos pueden leer. En su casa podrían leer. Porque así nos toma mucho tiempo, ¿no? Los mandatos frecuentes dados a los no salvos para responder al Señor Jesús indican claramente la responsabilidad del hombre en el ejercicio de su propia voluntad. Vamos a leer este versículo, Juan. Isaías 55:1 y Mateo 11:28 al 30. Isaías 55:1. Hay un mandato en la Biblia. He dicho antes que el libre albedrío es muy claro en todas las escrituras. Entonces, a ver, vamos aquí a Isaías 55:1. Nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Ahí son símbolos, son simbolismos, ¿no? Mas ahí es un llamado a la salvación. Ahí Dios está llamando a la nación de Israel. Claro, al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Y hoy Dios nos llama a todos, no solo a los judíos, sino a todos los gentiles, venir a Él. Para ser salvo. El pecador tiene que venir a Él. Él tiene esta capacidad de venir a Cristo. Mateo 11:28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el hombre está en la capacidad de tomar la decisión. ¿Se sigue a Cristo? O si no, sí. ¿Acepta la invitación de Cristo a la salvación o no? No obstante, la Biblia es igual de clara en el sentido de que ninguna persona recibe a Cristo como Salvador si no ha sido elegida por Dios. Eso tiene que quedar muy claro. Muy claro que todos los que son salvos hoy es porque han sido elegidos por Dios. Fueron personas que tomaron la decisión de seguir a Cristo. Fueron personas que aceptaron la invitación de Cristo. Hay muchas citas bíblicas como Romanos 8:29, Romanos 9:11. No vamos a leer porque por la premura del tiempo. 1 Tesalonicenses 1, 3 y 4. 1 de Pedro 1 y 2. Ahí es muy clara que toda persona que ha sido salvada ha sido elegida por Dios. De eso se trata esos versículos, esas citas bíblicas. Jesús presenta esas verdades en un solo versículo, en San Juan 6:37. ¿Podrías leer? Eso sí vamos a leer. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea, todo lo que el Padre me da, dice Jesús, ¿no? Está muy claro, ¿verdad? Muy claro. La elección soberana de Dios y el ejercicio de responsabilidad por parte del hombre en su elección voluntaria de Jesucristo parecen verdades opuestas e irreconciliables. Y sin duda que desde nuestra perspectiva humana limitada, de hecho, son contradictorias y divergentes. Claro, o sea, estábamos hablando de que tenemos elección nosotros, libre albedrío, pero a la vez Dios, todos los que hemos llegado, Dios nos ha escogido, ¿no?
Entonces parece contradictorio. Sí, Sí. Y el verbo escogió, que está en el versículo 4, en griego es eklego. Eu não sei se tu observaste em que tempo verbal está esse verbo. Escorreu. Entonces dice escogió, o sea, pasado, ¿no? Passado. Está em el tempo passado. Que é o que indica uma ação quando está em el passado? Te pergunto. Que ya sucedió, ¿no? Ya pasó. Muito bem. Ha sucedido esto. Então, este passado indica que se trata de uma eleição del todo independiente por parte de Deus. Não tem que dizer, não, ele vai salvar, ele vai escorrer. Não, ele já escorreu. Nós outros aqui não sabemos quem são as pessoas que Deus ha escorrido para ser parte de la igreja. É por isso que temos que predicar, porque nós outros não sabemos, Deus já lo sabe, mas nós outros temos que fazer nossa parte. Claro. Entonces, compartir el evangelio. Claro, tal vez hay muchos que Dios sabe que van a llegar, pero aún no están. No están. Tenemos que predicar, ¿no? Es por eso que la iglesia está para predicar. Esa es nuestra función, predicar. No es para obligar. Claro, no es para obligar, es para predicar. Ahora, es por eso, ¿no? Que ya la salvación es cosa de Dios, ¿no? Sí. ¿No? Porque nosotros, nuestra misión es solo predicar, llevar la palabra fiel como dice, como es, ¿no? Y ya si uno llega a Cristo o no, ya eso depende de Dios, porque Él es el Espíritu Santo quien va a convencerlo. Sí, y el Espíritu va a convencerlo, y si Él decidir... Y Él decide, claro. Porque el hombre está capacitado para decidir, para tomar decisiones. El hombre no toma decisiones. Claro. ¿Sí o no? Es la persona más pervertida o qué sé yo, sabe tomar decisiones. Si él está como está, porque sus decisiones fueron esas, claro, ¿sí o no? Llevaron hacia eso. Entonces, no podemos responsabilizar a Deus de todo. Claro que vamos suplicar, ¿no? Oh Deus, salva mi papá, salva mi mamá, mis hermanos, mis vecinos, mis amigos. Vamos suplicar porque nosotros no sabemos. Claro. Pero Dios ya sabe. Ele já sabe. Puesto que el verbo escorrer, o que está en el pasado, escorrió, es reflexivo. Significa que Deus não só escorreu por si mesmo, sino para Ele mesmo. São coisas totalmente diferentes. Claro. Su propósito primordial con la elección de la iglesia fue la alabanza de su propia gloria. Claro. Isso nós vamos encontrar em el versículo 6, versículo 12, versículo 14 de Efésios, capítulo 1. Los creyentes foram escorridos para a glória del Senhor. Muitos não sabem. Claro, entonces si yo soy salvo es para la gloria de Dios. Antes de ser escorrido por su próprio bem. Ou seja, a salvação nos beneficia, sim ou não? Claro. Antes de ser para mi próprio bem, é para a glória de Deus. A razão mesma de que os creyentes hayan sido chamados para conformar a igreja foi para, vamos ver esse para. Vamos ler Efésios 3:10, irmão. Aí vamos ver, aí é um secreto. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Que entendes aí? Que é o que vai ser glorificado aí?
Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, a la sabiduría de Dios. ¿Sabe cuando esa sabiduría es glorificada? ¿No? Por ejemplo, es la manera que Dios hace, ¿no? A veces Dios salva a una persona tan... Sí, tan mala, ¿no? Que a veces, es cierto, a veces nosotros podríamos decir, esa persona no va a llegar, nunca va a ser salva, Nunca. ¿no? Y a veces esa persona llega, ¿no? Y a veces yo he visto, por ejemplo, que las personas que menos uno espera llegan a ser salvas. Y las que a veces están ahí, aceptan todo, nunca aceptan. Y esas personas más difíciles que nosotros pensamos, ¿no? Esa persona es muy difícil. Es la persona que va a ser más fiel. Sí. Vai amar mais ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vai ser de muita bendição para o reino de Deus. Ajá, es por eso que no podemos rendirnos a veces de predicar a ciertas personas, ¿no? Sí. Tenemos que ir a las personas más difíciles. Eu conozco muitas pessoas, não? Por exemplo, meu irmão é um exemplo da multiforme sabedoria de Deus. Porque ele era horrível, sua vida era horrível. Já he compartido com vocês isso. Então, hoje, quando luz que lhe apontavam, sabe o que eles dizem? Foi Jesus. Claro. Porque no había solución. No había solución. Mi mamá quería colocarlo en una casa de recuperación. Pero eso no iba a servir. Mi mamá iba a gastar su plata. Claro. Pero cuando Jesús hizo, todos dicen, hermana, fue Jesús. Entonces ahí vemos que Dios mismo fue glorificado. Jesús siempre es glorificado a través de la vida de mi hermano. Mostró a los vecinos, a todos los que conocimos, ¿no? Los amigos, familia, que ni la familia que le quería. Nosotros teníamos que soportar todo. Ahora están calladitos. Pero Jesús fue glorificado. Ahí se puede ver la multiforme sabiduría de Dios. Claro, entonces, y hay muchos testimonios de personas. Si fuésemos a enumerar. Claro, que van a contar muchas cosas, ¿no? Y eso, como aquí dice la palabra, le va a dar la gloria a Dios, ¿no? Y eso que cuando nosotros tengamos la oportunidad de evangelizar, tenemos esto en mente, que esa persona sea salva para que sea glorificado Cristo. Que sea manifestado también la sabiduría de Dios. Como eles, por eso esa idea, Juan, de predestinación no cabe. Esa predestinación va a eliminar la soberana sabiduría de Dios o la sabiduría eterna de Dios. Claro, porque en ese caso no habría necesidad de contar un bonito testimonio, porque ya él había sido predestinado, como se enseña. Muy bien. Israel fue objeto de la elección de Dios. Nosotros ya hemos hablado de eso, ¿no? Sí. Ahí es muy claro en la Biblia. Aquí tengo algunas citas bíblicas en Isaías 45:5, Isaías 65:9 y versículo 22 también. Pero se le dijo en Deuteronômio 7:7-8. Vamos ver aí. Rapidito, ¿qué es lo que Dios dijo de esta nación tan especial? ¿Por qué ha sido escogida? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿por qué que Dios escogió a Israel? Por su voluntad nada más. Por su voluntad, porque eles eram una promesa. Una promesa, pero ¿qué dice el texto?
eran insignificantes, Claro, no tenía nada que ver. no tenía valor. Ajá. Y a veces nosotros cometemos el error de hacer eso. Ah, es un borracho, un drogadito, no merece la salvación. Ujú. Y creemos que nosotros sí Hemos merecido, ¿no? hemos merecido Claro. algo, mas fue por puro amor. Ese mismo amor que Dios ha tenido con nosotros, lo tiene a esa persona que está ahí. Ujú. Por eso es que no podemos a veces nosotros nos tomamos el papel de Dios, ¿no? De decir, Sí. él no, esa es muy Él no, yo sí. claro, Él no, mi familia sí. claro. Y cuando Dios mismo, por su amor, va a llegar hasta el peor de los pecadores. Sí. Y eso es un problema que Israel no se recuerda. Ujú. La nación de Israel nunca se recordó que ellos fueron elegidos, no porque eran los más bonitos, no porque eran los más santos, sino porque eran insignificantes. Ujú. Nadie les quería hasta hoy. El antisemitismo es muy grande contra la nación de Israel. Claro. ¿Entiendes? Entonces, nosotros no podemos caer en ese error, creer que nosotros sí merecíamos ser amados, escogidos. Ujú. Entonces, a veces es bueno, esto trae muchas consecuencias terribles, ¿no? Para muchas personas, porque hay personas, por ejemplo, que habían pecado en pecados muy terribles, y cuando ya Cristo cambia todo, ¿no? Totalmente, y eso hace ver que el amor de Dios llega a un corazón y lo va a cambiar. Entonces, A veces- eso no depende Ujú. de que yo sea más sabio o que haya pecado mucho o poco, ¿no? A veces nosotros condenamos mucho la actitud de los fariseos, ¿no? Ujú. Y nos parecemos nosotros muchas Y nos veces, parecemos. ¿Qué decían los fariseos? Por ejemplo, a los publicanos, claro, los rechazaban, ¿no? Porque eran su propia nación. ujú, Por ejemplo, a María Magdalena, claro, las rechazaban, pecadora, y ellos. claro. Inclusive vemos cuando Jesús habla sobre el fariseo y el publicano que entran a orar, ¿no? El fariseo se jactaba porque él hacía ayunos, daba de su dinero al templo, todo ello, ¿no? Y aquí Jesús exalta más bien al publicano, que él sabía que era pecador, no sabía cómo acercarse ni siquiera a Dios, ¿no? Ujú. Entonces ahí vemos esa naturaleza de Dios, ¿no? Del amor que tenía hacia el pecador. Sí. Otro. Los ángeles de Dios en el cielo también han sido escogidos. Ujú. Primera de Timoteo 5:21. Y eso es muy claro, porque tú sabes que un grupito, por así decirlo, decidieron seguir a un querubín caído, ¿no? Claro. Ya, 1 Timoteo 5:21 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ujú. Entonces Dios también escogió a sus ángeles. Él creó a todos, pero no todos quisieron obedecerle. Claro, hasta los ángeles tenían libre albedrío. Tiene libre albedrío, porque un grupo siguió a Lúcifer. Ujú. No, Lúcifer. Y otro grupo decidió no. ¿Para qué? ¿Para qué Dios escogió a los ángeles? Para gloria de su nombre también, para glorificar a su nombre y para que sean sus mensajeros. Tú sabes que los mensajeros están a nuestros servicios, ¿no? Dios los envía para nos ayudar en algunas situaciones muy delicadas. Cristo mismo fue escogido por Dios. Eso parece contradictorio, mas Jesús fue escogido por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Ya, 1 Pedro 2:6 nos dice: Por lo cual también contiene la escritura:
He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ¿quién es la piedra? Cristo. Cristo. Los apóstolos también fueron elegidos por Dios. Ahí es muy claro, Juan, cuando Jesús escoge a todos sus discípulos, ¿sí o no? Claro, él los llama a cada uno. Ahí está, es muy claro ahí en Mateo, ¿no? También en Marcos, cuando la elección dice que Jesús se le despertó muy de mañana, pasó toda la noche orando, porque el otro día iba a elegir a los discípulos. Ahí está, Mateo capítulo 10, versículo 1, del 1 al 4. Ahí está la elección de los discípulos. Entonces dice ahí, ¿no? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí, más tarde, después de la resurrección de Cristo, Jesús los envió ya no como discípulos, porque discípulos es un aprendiz, un estudiante. Eles já estavam preparados para ser enviados, ou seja, apóstolo significa enviado, con una misión. ¿Cuál era la misión de los 12? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Y ahí comenzó la iglesia. Muy bien. Y por ese mismo plan y voluntad soberana, la iglesia fue elegida. O es elegida. Claro. Y nosotros sabemos que la iglesia nació en el día de Pentecostés. La iglesia de Cristo. Claro. Nació en el día de Pentecostés. Claro. De Pentecostés. Hay personas que hacen diferencia, ¿no? La iglesia pentecostal, la iglesia y otras que no son. Pero la iglesia nació el día de Pentecostés. Ese es un error teológico gravísimo. Gravísimo. Tenemos algunas citas, no vamos a leer, se los voy a dar. 2 Timoteo 1:9, Hechos 13, 48, 2 Timoteo capítulo 12, versículo 10. El deseo de su corazón era alcanzar a los elegidos, aquellos que ya habían sido escogidos por Dios, a fin de que pudieran asirse de la fe que ya había sido otorgada, según su decreto soberano. Segunda de Tesalonicenses 2:13, ¿podrías leer? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces la iglesia fue elegida, escogida desde la eternidad. Entonces, qué tranquilidad nos da eso. Y otro punto que debemos aclarar, que antes que la salvación fuese para nuestro bien, es para la gloria de Dios. Cuando Dios salva un pecador, eso debemos tener muy presente. Cuando Dios salva un pecador, es para su gloria. No es para que alguien se adueñe de él. Claro. Es para su gloria. La iglesia existe para su gloria. É para que seja manifestada a multiforme sabedoria de Deus. En eso Él es glorificado. Entonces no podemos nosotros, siendo salvos, ya creernos más que nadie, ¿no? Porque solo todo eso es para la gloria de Dios. Más bien, esa es nuestra actitud de agradecimiento cada día, de que Dios nos ha escogido, nos ha llamado,
y de que estamos aquí por Él, solo por Él. Sí, cuando yo estaba estudiando esto, me ha dado tanta alegría, Juan. Porque hace tanto tiempo que eu conozco a Cristo, pero não todo se é aclarado, não? É um processo, é um processo. E eu espero também que os nossos seguidores possam ser bendecidos com esta enseñança. E assim terminamos o tema da eleição. No outro programa já vamos falar sobre los elegidos, el objeto de la elección de Dios, que somos nosotros. Entonces ya hemos visto aquí cómo es que Dios ha elegido, ¿no? Elegido a cada uno de nosotros, ha elegido su iglesia, ¿no? Ya, y que no tiene nada que ver con esa idea de predestinación. No. Bueno, y llegamos hasta aquí. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes, mis hermanos, y que si quiere también preguntarnos algo, si no le ha quedado algo bien claro, quisiera que de repente les explicásemos algo, o también alguna duda aparte que no tiene que ver con el libro ni esto, o alguna sugerencia, alguna opinión, ¿no? Algo o cualquier cosa, ¿no? Nos puede escribir también. Al final de este capítulo hay una cajita de ¿cómo podemos decir? De comentarios, ¿no? Puede escribirnos, si es en Spotify, también en YouTube, también ahí hay comentarios, nos puede escribir. Estaríamos alegres de responderlos, de hablar con ustedes, de saber qué piensan ustedes, qué dudas tienen, porque nuestra misión y nuestro objetivo en este programa es poderles ayudar en todo sentido, a que ustedes también puedan crecer en el conocimiento de la palabra. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, muchas bendiciones.